Ya chicos, rehabilitación pulmonar. Va a ser rapidita esta clase debido a que las clases están quedando muy pesadas y hay que ir avanzando en la materia. Como objetivo de esta presentación va a ser exponer qué es y en qué consiste la rehabilitación pulmonar. Ya lo estuvimos viendo un poco en la introducción, ¿cierto? Mencionar las situaciones donde podemos abordar individuos, principalmente individuos moderados a graves. Exponer los mayores beneficios obtenidos durante este procedimiento. Mencionar los métodos de evaluación y tamizaje. Esto es lo más importante, donde nos vamos a encontrar cómo evaluar un individuo, saber en qué situación está y en qué situación lo vamos a dejar. Protocolizar el abordaje de los individuos con afecciones pulmonares crónicas. Estos son 4 puntos que son bastante sencillos de entender. Y obtener resultados de manera adecuada. Razonamiento clínico basado en evidencia de calidad. Todo esto tiene que estar basado en evidencia. ¿Qué es la rehabilitación respiratoria entonces? Es muy difícil revisar. Costo-beneficio, solo rehabilito pulmones, ¿dónde puedo revisarlo? Etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la rehabilitación pulmonar? Es un abordaje multidisciplinario. Aquí actúa el médico, quien diagnostica, el enfermero, quien va monitorizando, el enfermero, el kinesiólogo, quien es quien trata, nutricionista que debiese haber, ya es un poco más difícil esto porque no hay mucha especialización en estos pacientes, al menos no en Chile, y psicólogo, porque hay una nueva reestructuración en lo que es el modo de pensar, el modo de vivir y el modo de enfrentar esta enfermedad. En este abordaje participan kinesiólogos, médicos, enfermeros, etcétera. Para poder realizar con éxito deberá haber una comunicación directa, y esto es lo que nunca ocurre en nuestro mundo. El médico anda por un lado, el kinesiólogo anda por el otro, y todos se tienen miedo de no ladrarse y no atacarse porque todos tienen un mal día siempre, ¿ya? Entonces, siempre hacer una buena higiene mental, higiene de salud antes de ir a trabajar. Quiéranse, ámense, pásenla bien. Entonces las definiciones las habíamos mencionado según la ATS, que es la American Thoracic, y la ERS, que es la Sociedad Respiratoria Europea, ¿cierto? Que son cualquier tipo de intervención en enfermedades crónicas que han disminuido en pacientes sintomáticos que tienen disminuidas sus actividades de la vida cotidiana, desde un enfoque de vida, o sea, de un enfoque cardiorrespiratorio, obviamente. La rehabilitación respiratoria, yo prefiero hablar de rehabilitación pulmonar, en nuestro país está más conocido de esta forma. Enfrenta enfermedades respiratorias crónicas que tienen deterioro en la calidad de vida o en la percepción de salud. Principalmente con disnea, esto es la clave, ¿ya? Equipo multidisciplinario va a ser uno de los keywords que vamos a utilizar acá, y máximo grado de independencia, que es donde tenemos que nosotros dejarlo, de máximo grado de independencia del individuo, ¿ya? Hay que entender que no lo vamos a dejar corriendo, probablemente. No lo vamos a dejar bailando breakdance, no vamos a dejar que vaya a la marcha y que salte porque no es Paco, ¿cierto? Entonces, pero el individuo va a poder, por último, acercarse a las marchas que estamos viviendo en nuestro país y disfrutar del movimiento social, ¿ya? Muy lento, lo apuramos. Tenemos como recordatorio, no es necesario tanto, el paciente clásico de época enfisematoso que se está exacerbando. Les dejo ahí para que pongan pausa y puedan revisar esto. Como recordatorio, ya tuvimos clases de esto. Si quieren, le puedo hacer una nueva para que se entretengan. Valoración del paciente EPOC, y acá nos quedamos, ¿ya? Tenemos el índice de Bode, ustedes lo recuerdan, ¿cierto? Nos va a entregar, es un índice predictor de mortalidad en morbimortalidad, pero específicamente mortalidad en el individuo, donde B tiene que ver con Body Mass Index, o sea, el IMC, la O de obstrucción, medida con espirometría, principalmente el BEF1, ya vamos a hablar del BEF1, la D de disnea, que lo vamos a medir con la Medical Research Council modificada, la escala de disnea. Existen varias, pero prefiero que ocupemos esta. Y la E de tolerancia al ejercicio, es de exercise. ¿Ya? Tenemos la valoración nutricional. Si estamos gastando fibra muscular, si estamos gastando sustrato energético, si estamos gastando todo, no esperemos que si seguimos comiendo pan con cecina lisa, por ejemplo, vayamos a tener un rendimiento muy acelerado después. Ahora, siempre valoración nutricional atingente a la realidad del individuo. Siempre se puede aumentar el consumo de proteína manteniendo el costo, pero, pero, hay que ser atingente
hay que ser ubicado con lo que se le solicita al paciente. Si le pongo caviar, no va a ser real. Estamos en Chile. ¿Ya? Psicología. Importante, cómo enfrenta este individuo su enfermedad. Valoración social. Por favor, siempre. Usted trabaje cerca, al lado, o téngase un amigo que sea trabajador social. Hay muchos individuos en Chile que no tienen los beneficios que debiese tener solamente porque no sabe. Y eso es bueno para el Estado, ¿ya? Malo para el público chileno. Valoración cognitiva, ¿ya? Si tenemos baja oxigenación y campos pulmonares de vasoconstricción asociados a daños pulmonares que con liberación mantenida de radicales libres, no esperemos que este cerebro va a poder tener las facilidades que tenemos nosotros para pensar de manera clara, orientarse de manera clara y funcionar de manera precisa. Entonces, el índice de Bode lo habíamos visto. Bode Mass Index, espirometría, principalmente el BF1, disnea con Medical Research Council y test de marcha 6 minutos. 350 metros, la valoración límite. O sea, nosotros si pudiésemos tomar uno, debiésemos pasar con facilidad los 350 metros. El BF1, ¿qué cosa hay que saber de esto del mundo respiratorio, chiquillos? En el BF1 se ha utilizado mucho y nos ha servido mucho. No hay que ser malo con esto. Pero el problema que tenemos es que un paciente con un BF1 muy deteriorado puede que tenga un mejor estado físico que un paciente con un BF1 parcialmente deteriorado. Entonces, el BF1 no se relaciona directamente, en la práctica no se ha visto, y basado en evidencia también, que el BF1 no tiene una relación directa con disnea y con deterioro físico. Sí podemos saber que la función pulmonar está deteriorada, pero puede que un individuo con un BF1 muy bajo tenga menos disnea que un individuo con un BF1 más alto. Tenemos entonces los valores del BF1, ¿cierto? El FEV1. Tenemos la escala Medical Research Council modificada. Tenemos un dibujito del test de marcha 6 minutos. ¿Ya? Índice de Bode entonces, según los resultados que vamos obteniendo, se va ganando un puntaje. Mientras más alto el puntaje, mayor riesgo de mortalidad tiene este individuo. Un segundito, voy a tomar un poquito de cafecito. Muy buen café por lo demás. Ya. Tenemos, ¿cómo vamos a ver la calidad de vida, percepción del esfuerzo y percepción de salud que tiene este individuo? ¿Cómo sabemos cómo está este caballero y cómo podemos objetivar lo que para él dice no sabe que estoy para el gato? ¿O no me siento como las pelotas? Hay que ponerle un puntaje a eso. Y por eso existen cuestionarios. Por ejemplo, el cuestionario de Saint George, Saint George, que se escribe, si quieren buscarlo, les recomiendo. Échale un vistazo y podemos objetivar cosas como me falta la respiración cuando me lavo o me visto, me falta la respiración al caminar por fuera de casa, me falta la respiración al subir tramos de escalera, y todo va obteniendo un puntaje. A puntaje más alto, lógicamente, el paciente va a estar más deteriorado en este caso. Contraindicaciones. ¿Cuándo no puedo o no debo hacer rehabilitación pulmonar? Como todo en salud, y esto deberían tenerlo en mente todos los pacientes, cuando el paciente, con todos los profesionales, cuando el paciente no esté convencido o no quiera formar parte de un grupo de rehabilitación pulmonar, o que se ausente frecuentemente. Si el paciente no quiere, no lo obligue. Usted tiene que cumplir de manera muy responsable en educarlo y de educarlo todo lo que usted pueda y todo lo que el paciente tolere. Pero usted tiene que ser hábil en esto. Si usted no es bueno educando, pídele a un colega, trabaje en el equipo, ¿ya? Pero si usted es hábil educando, sáquele provecho a eso, sea usted el educador del equipo, ¿ya? Y si el paciente quiere participar, bacán, ¿ya? Pero hay que comprometerlo, igual que un plan de teléfono. Pacientes con deterioro cognitivo y o portador de algún grado de demencia específica. Deterioro cognitivo acá es variable. Hay que entender que hay distintos deterioros cognitivos. Si el paciente tiene un deterioro cognitivo con afectación de la memoria de trabajo, por ejemplo, que es malo para sacar cuentas en este momento, o se ha perdido la habilidad de trabajo, no va a tener ningún problema para formar parte del grupo de este tipo. Ya ahora si tiene una alteración de la memoria, por ejemplo, procedimental u otra cosa, claro. Entonces usted trabajando en equipo multidisciplinario para saber si es que va a poder participar o no.
Condiciones de compromiso de indemnidad del sistema respiratorio, cardiovascular y o músculo esquelético. Si tenemos este individuo, por ejemplo, acá le llevo un postonazo, un varinazo en una protesta, no debemos hacerlo porque no debemos hacer regresión pulmonar porque es una situación aguda. Si tengo un paciente con una inestabilidad en la parrilla costal, exactamente lo mismo. Paciente que no quiera participar o no le interese, aún así, por la educación. Y acá esto es lo más importante que vamos a tomar, ¿ya? Evaluación y tratamiento. Este es el tratamiento. Abordaje de musculatura periférica. En la musculatura periférica vamos a tener lo siguiente, chiquillos. Es el músculo esquelético, ya en las extremidades, en el tronco, etcétera. Entonces vamos a trabajar músculos grandes, músculos con harto gasto energético, ¿cierto? Cuádriceps, muslo en general, muslo, brazo, pecho, espalda, ¿ya? Entrenamiento de musculatura respiratoria. Esto es nuevo para ustedes. Donde musculatura respiratoria, por ejemplo, vamos a entrenar la musculatura inspiratoria. Se entrena el diafragma, los intercostales externos, se entrena los escalenos, se entrena el esternocleidomastoideo, pero a través de una valvulita. Existen muchas formas, pero la válvula hasta ahora es lo más preciso y lo más fácil de acceder también por parte del paciente y por parte de nosotros. Entonces, si tengo un paciente que respira mal y que tiene altos índices de CO2, altos entre comillas, ¿cierto? Que el paciente tiene disnea, le cuesta todo, su musculatura respiratoria se va a ir viendo afectada, se va a ir viendo mermada y va a funcionar de manera inadecuada y va a ser altamente fatigable. Ese músculo que normalmente está lleno de fibras rojas, ahora tiene fibras blancas y se fatiga, ¿ya? Se fatiga. Entonces, ese intercostal es un músculo de fuerza ahora y no es un músculo de resistencia. Y nosotros necesitamos músculos de resistencia. Entrenamiento aeróbico, hay que aumentar y o mantener el VO2 máximo del individuo, mejorar la tolerancia al ejercicio y tener todos los beneficios, por ejemplo, a nivel endotelial que vamos a tener con este tipo de ejercicio y la educación, que es clave. Entonces, músculo periférico, tenemos acá a Don Caballero, tremendamente muscular. Tenemos del entrenamiento de la musculatura respiratoria, la válvula tipo threshold IMT. Tenemos entrenamiento aeróbico y la educación. ¿Ya? Recordatorio, lo dejan ustedes, ¿ya? ¿Dónde vamos a trabajar nosotros individuos? No vamos a trabajar fuerza máxima porque no me interesa que llegue y levanta el perro y lo tire a la casa del vecino. La hipertrofia, esto es lo que me interesa junto con fuerza resistencia, pero en entrenamiento de la musculatura periférica. Entonces lo vamos a trabajar según tolerancia en un inicio y después según objetivo. Según tolerancia puede ser partir con un 50%, estamos en el borde inferior normal. Pero si podemos llegar al 70% del esfuerzo de la repetición máxima, que se corresponde entre unas 12 o 15 repeticiones máximas, vamos a andar bien, ¿ya? Es lo recomendable. Entonces, para que quede claro, partimos en 50, unas 30 repeticiones o menos, porque el paciente es altamente fatigable, y llegamos en algún momento, por ejemplo, al cabo de 3 meses, a 12, 15 repeticiones, cosa que el individuo no quede destrozado después del entrenamiento, ¿ya? Y tenemos adaptación anatómica también, que es más propio de rehabilitación. Adaptación anatómica, este tipo de individuos, de modo de ejemplo, fuerza-resistencia, ya quedando más guapo, hipertrofia, tremendamente mamado y atractivo ahí, y fuerza máxima, que sería ya, ponte tú, un crossfitero. Tenemos la Respiratory Muscle Training, que es la válvula, y tengo la forma de evaluar. Esta valvulita que está acá se llama pimómetro y PIM viene de presión inspiratoria máxima. Entonces yo esta válvula a través de un corrugado la conecto a mi boquita y tomo aire con toda mi fuerza. Esto se desplaza y me va a dar una presión, ¿ya? ¿Cierto? Me va a dar cierta presión. Y yo digo, me dio por ejemplo, no sé, 200 centímetros de agua, por ejemplo. Yo digo, eso es lo máximo que yo puedo dar. Lo voy a tomar 3 veces, me quedo con el mejor valor, ¿ya? Existe también el PEMómetro, que más que nada esta misma valvulita se regula y puedo tomar la fuerza máxima que yo expiro. No tiene nada que ver con la
flujometría ni nada que ver con la espirometría, sino que esto es solamente presión inspiratoria máxima y expiratoria máxima, o sea, la fuerza que puede realizar mi músculo. Me interesa la presión inspiratoria. Entonces, este individuo toma aire y saca 200, por decir algo, decir un número X, 200 centímetros de agua. Maravilloso. Entonces yo esto voy a decir ya, voy a entrenar al individuo en un 45% de este resultado, que sería más o menos lo óptimo y más o menos lo que el gran grueso de los estudios dice, oye, sí, estamos bien con eso. 45% de esto, hacen una regla de 3 simple, chiquillos, no es necesario hacer un cálculo, no se vuelvan locos, no saquen la calculadora. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, que ponte tú, son unos 60 centímetros de agua, lo regulo en esta valvulita, que es la Threshold IMT, en esta. Acá la voy girando y esto va subiendo a poquito. Lo regulo. Por ejemplo, me va a quedar en 30 centímetros de agua. Y ahí lo pongo en la boca del paciente o el paciente lo sujeta y empieza a inspirar. Y al inspirar tiene una resistencia. ¿Ya? Tomo aire. ¿Ya? Entreno aproximadamente por 15 minutos según tolerancia, puedo aumentar a 20, a 25 minutos, que es lo que es recomendable. Y la musculatura respiratoria empieza a tener una resistencia, se empieza a adaptar y empieza a cambiar sus propiedades y empieza a soportar tolerancia al esfuerzo. ¿Ya? Eso con esto, que quede claro. Primero, pimometría, después 3 meses de entrenamiento al 45 o el 40% del resultado obtenido acá, entrenamiento de 15 minutos aproximadamente, por lo menos 3 veces a la semana. Gracias, qué cosa bonita que podemos entregarle al individuo esta cosa para que lo entrene en su casa. Entrenamiento de la capacidad aeróbica, esto ya va quedando un poquito antiguo, por si alguien más lo ve, prefiero mencionarlo. Tenemos la fórmula de Carbonen, siempre confiable, pero no es la más nueva, donde vamos a obtener el porcentaje de VO2 máximo al cual vamos a tener que entrenar, el rango de porcentaje. Entonces, al entrenarlo en esto, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos seteado el qué quiero entrenar en él, entrenando de manera aeróbica. ¿Ya? Podemos ir monitorizando idealmente con un reloj pulsómetro. Me interesa entrenarlo entre un 40 y un 60% del VO2 máximo en una primera etapa. En una primera etapa por lo general vamos a hacer idealmente entrenamiento interválico, porque el individuo lo vamos a hacer caminar o lo vamos a subir al ciclo ergómetro, se va a fatigar y va a tener que descansar. No se desmotive. Usted parta inmediatamente con entrenamiento interválico y va a tener un resultado óptimo. Por ejemplo, partir fácilmente con 30 por 30 segundos de 30 de entrenamiento, 30 on y 30 off, ¿ya? Por decir algo. La educación debe ser específico y claro y debe ser por sobre todo una conversación, no una clase expositiva. La gente tiene mala comprensión lectora, estamos en Chile, mala educación en Chile tenemos, mala comprensión lectora, le cuesta fijar la atención en un tema que no conoce, más aún si usamos lenguaje técnico y más aún si se están sintiendo pasados a llevar porque estamos dando a conocer que la embarraron con fumar, ¿ya? Entonces, una conversación donde ellos puedan aclarar sin miedo y sin vergüenza las dudas que tienen. Conversación clara y precisa, amistosa. ¿Ya? Y tenemos como resultado que el individuo se reintegra en sus actividades de la vida diaria y feliz. ¿Ya? Funciona también el desempeño, ir a comprar, autonomía, ¿cierto? Compartir con su familia, función sexual, entre otras cosas. Ya chicos, clase Ultra Express. Ahí estamos con las personas mayores hace un par de años atrás. Entonces, quedamos con eso y estamos.